Hola, ¿qué tal? Soy Javier Lacomba y sed muy bienvenidos a este curso de estoicismo. Un curso de estoicismo en el que vamos a ver cómo una filosofía de hace 2400 años nos puede ayudar hoy en día. Y vamos a ver en esta primera lección un poco el contexto. Vamos a repasar las bases del estoicismo, del contexto del estoicismo. Y vamos a prepararnos para las siguientes lecciones en las cuales vamos a ir emoción por emoción, analizando qué puede hacer el estoicismo por gestionar, identificar y gestionar nuestra tristeza, identificar y gestionar nuestro miedo, nuestra ira, cómo puede ayudarnos a gestionar y conseguir nuestros objetivos de una vez por todas, la educación y al fin tener una serie de herramientas estoicas que nos ayuden en esta vida tan complicada que nos rodea. Y que en cuanto a emociones, en cuanto a preocupaciones, en cuanto a pasiones, no es diferente de la que se encontraron Zenón de Citio, Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, por citar algunos estoicos ilustres. Y bien, ¿de dónde nace el estoicismo? ¿De dónde viene el estoicismo y qué diferencia el estoicismo de otras filosofías de la antigüedad? Pues como en las novelas policíacas, todo comienza con una muerte. Y es la muerte de Sócrates, que podéis ver ahí representada por el cuadro del mismo nombre. Esa muerte que ocurre en el año 399 a.C., Sócrates es ejecutado acusado de impiedad, de transmitir enseñanzas contrarias a la tradición, a la moral, a la religión, a los jóvenes, y él acepta con serenidad ese destino. Es más, reprende a sus discípulos por esas muestras de llanto, de tristeza, como vemos ahí, que les está reprendiendo, por esas reacciones a esa inminente toma de la cicuta que va a hacer que abandone el mundo de los vivos. Y él les reprende diciendo que ¿qué es eso de ahora verter lágrimas? Que esas lágrimas son inútiles, que lo que tienen que hacer ellos es haber disfrutado de sus enseñanzas, de su persona, mientras ha estado en vida, pero que ahora esas lamentaciones no sirven de absolutamente nada, ni a él ni a ellos. Entonces, esa serenidad que en la cual el que va a morir de manera inminente tiene que consolar a los que van a seguir en esta tierra, a los que van a seguir vivos, eso impresiona a uno de los discípulos de Sócrates. Y ese discípulo aventajado no es ni más ni menos, es ni más ni menos que Platón. Platón que va a aportar sus propias observaciones, su propia filosofía a ese mundo de las emociones, preguntándose cómo era posible que su maestro Sócrates, que además las enseñanzas de Sócrates, y de ahí viene ese método socrático, era la de enseñar a sus alumnos a través de preguntas, no daba respuestas Sócrates, sino que les daba preguntas. Les daba preguntas que hacía que reflexionaran, que fuera la razón la que tomara el mando y que les llevara a lo que es una toma de conciencia, a que elementos que transcurren en el inconsciente afloren al consciente, que es uno de los objetivos, como luego veremos, también de el armamento estoico, de ese kit de herramientas estoicos para mejorar nuestra vida. Con lo cual, esas preguntas, esa toma de conciencia, hace que los alumnos, los discípulos de Platón, empezaran a saber cosas que ya sabían, pero que no sabían que sabían. Esa era
el objetivo realmente, y por eso se llama esa toma de conciencia, que existía detrás de de ese modo de enseñar. Y como decía, Platón era uno de esos alumnos aventajados. Platón, mucho antes que nuestra neurología, mucho antes que los escáneres modernos, ya había determinado que, bueno, no era para él el cerebro, sino que era para él, o sea, él consideraba que era el alma de donde nacía todas esa fuente de pensamientos, de deseos, de pasiones. Entonces, el alma, no el alma cristiana que va a subir a los cielos o a bajar a los infiernos, sino para él el alma era un elemento más o sea, estaba separada del cuerpo, pero estaba dentro del cuerpo como un elemento que además de darle vida, le daba esa serie de pasiones, esa serie de emociones o ese pensamiento. Entonces él clasificaba ese alma de una manera muy similar a la que hoy clasificamos nuestro cerebro. Hoy se sabe que tenemos dentro de nuestro cerebro tres partes que se han ido superponiendo a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución, durante millones de años. La parte más reciente tiene solo, entre comillas, miles de años, bastantes miles de años, pero tiene miles de años, y es la novata, y eso se nota, luego lo veremos. Bueno, él relacionaba ese primer cerebro que nació con los seres vivos, con los reptiles, por eso se llama reptiliano, con un alma animal o sea, con un alma planta, perdón, ¿vale? Luego, el alma que para él era el animal era nuestro cerebro, que efectivamente nació con los mamíferos, nuestro cerebro límbico, que es una versión más avanzada de ese alma planta para él o ese cerebro reptiliano, que lo único que hace el cerebro reptiliano y ese alma planta es el tema de los impulsos, tanto reproducirse como seguir vivos o sentir miedo para, digamos, evitar ese posible dolor o ese posible peligro. Luego se superpuso un sistema más avanzado, que es el emocional, que es el que empezamos a notar esos premios y castigos para acercarnos al placer y alejarnos del dolor, y que él identifica y que es, por tanto, de donde vienen las emociones, y que es el que identifica él con el animal. Luego es el alma de la persona, que es la que sí efectivamente tiene una razón, ¿vale? Tiene que estar por encima de las anteriores y que va a buscar siempre ese bien mayor, ¿vale? Y en esas superposiciones de almas está aquel mito de Platón de la caverna, en el cual había un mundo ideal, un mundo de representaciones, y el mundo físico era solo las sombras, ¿vale? Las sombras o mejor dicho, las representaciones de esos conceptos ideales que habitaban en nosotros. Solo veíamos las sombras como gente encerrada en una caverna. Entonces hace esa distinción, y es eso de lo que os comentaba, el tema de las almas. Y claro, él se empieza a preguntar por qué papel tienen las emociones para el razonamiento humano, para lo que es la retórica, para ese bien mayor y para alcanzar la felicidad. Aunque ellos entendían, y los estoicos también entendían la felicidad, con un concepto distinto a cómo la entendemos nosotros. Ellos entendían la felicidad, y lo iremos viendo, como una especie de calma en la cual es la razón la que domina las emociones y no al revés. En esa calma, en esa ataraxia, es esa ausencia de miedo y sin embargo una conciencia de ese ser virtuoso que queremos alcanzar, ¿vale? Es también esa felicidad, esa búsqueda de la felicidad, es esa distancia entre lo que somos y ese ser virtuoso que practica las cuatro virtudes,
que luego veremos, y que es ese ideal en el cual estamos satisfechos con lo que tenemos, no deseamos nada más, estamos satisfechos con nuestro comportamiento y con nuestra relación con el mundo. Sería lo que para los estoicos es la felicidad. Y luego también tiene el estoicismo también nace en un contexto en el cual era la época helenística, al final de la época helenística, en el cual poco después de los acontecimientos que estamos narrando, de Sócrates, de la muerte de Sócrates, de esas reflexiones de Platón, un escéptico, Pirrón de Elis, va como expedición científica a los territorios de la India conquistados por Alejandro Magno, ¿vale? Que conquistó gran parte del mundo, como sabemos. Entonces toma contacto con el hinduismo y diferentes manifestaciones pretéritas al hinduismo. Entonces es cuando empieza a ver ese tema de la aceptación, de cómo las percepciones del mundo son las que nos afectan y no el mundo en sí, en cómo hay que cuestionar, y eso también pertenecía a ese escepticismo, cómo hay que cuestionar nuestras propias reacciones, nuestras propias percepciones, ha de haber un cuestionamiento continuo de lo que aparentemente nos ofrece el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Y entonces en esa fusión es cuando entre ese escepticismo y esas enseñanzas que se importan, perdón, del hinduismo, de la India, de todas esas manifestaciones, es cuando empiezan a hacer por parte de ciertos individuos una serie de movimientos que por un lado buscan una filosofía que conteste a ciertas preguntas, que sea una medicina para el hombre, para la persona, que sea un elemento medicinal y útil para la vida y que le ayude en esa búsqueda de lo que para ellos significaba la felicidad en la vida. Entonces eso es lo que va surgiendo en la inquietud, ahora me he adelantado un poquito, pero bueno, lo que va surgiendo en la inquietud de personas como Zenón de Citio, que es el que se considera auténtico precursor, el origen auténtico del estoicismo, y luego en personas tan distintas como Epicteto, que fue uno también de los primeros, y que Epicteto era un esclavo, o luego posteriormente en Roma, Séneca, que también era ministro, era mercader, era también el tutor de Nerón, fue también el tutor de Nerón, o, por ejemplo, el archiconocido emperador Marco Aurelio, ¿de acuerdo? Que también bebió de las enseñanzas precisamente de Epicteto, ese esclavo que en su manual de la vida feliz va condensando todas esas enseñanzas que luego nos va a llegar con el estoicismo, ese sistema operativo mental que nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo, el objetivo de esa buena vida, esa vida virtuosa y esa vida en la cual vamos a tener una no ausencia de emociones, sino que esas emociones van a trabajar para nosotros para conseguir esa ataraxia, esa calma, esa satisfacción con la vida que tenemos y no desear más allá de la vida que tenemos. Y aquí tenemos, ya digo que me he adelantado un poquito al pasar la diapositiva, a un ejemplo de estoico moderno, que es Ernest Shackleton, que lideró la expedición al Polo Sur a bordo de su Endurance, y su gesta fue mítica, porque ese barco, en un momento dado, se hunde, se queda atrapado en el hielo y deja a toda su tripulación a merced de esos mares, océanos de hielo que estaba a su alrededor. Y que el objetivo de Shackleton,
se transforma, en vez de ese objetivo primero que tenía, se da cuenta que su objetivo ahora acepta esa situación y se da cuenta de que su objetivo ha cambiado. Y su objetivo es la supervivencia, no solo la propia, sino también la de todos sus hombres. Él se toma como objetivo esa misión, que sobrevivan todos sus hombres. Y para ello, pues, lo primero que tiene que hacer, lo primero que tuvo que hacer, es gestionar sus emociones y no dejar que ese miedo, que esa ansiedad ante el futuro, esas pocas posibilidades de supervivencia que tenía en ese momento, fueran a nublar su raciocinio, fueran a nublar sus decisiones a la hora de tomar el mejor camino para procurar la supervivencia, que era pues lo que tuvo que hacer, o sea, coger todo lo que pudo para hacer capas, para hacer mantas, para combatir el frío, aprovechar lo mejor posible los alimentos, las pocas provisiones que tenía, ver formas de combatir a esa naturaleza que era evidentemente hostil y también buscando ese bien mayor, no solo gestionar sus propias emociones, sino también las de sus hombres. Y ahí es donde se ve el liderazgo de una persona. Y el estoicismo también hay que saber que no es una filosofía solitaria, que solo se centra en la persona, al contrario, parte de esa virtud, parte de esa justicia, va a ser, de que también forma parte de esas virtudes, va a ser buscar no tanto el bien propio, sino el bien común, sabiendo que la búsqueda del bien común, en el fondo, va a redundar en la del bien propio, pero siempre va a estar delante de ese carro, ese buey que va a ser la búsqueda del bien común, la búsqueda del bien social. Y como digo, él se tomó como objetivo, Ernest Shackleton, el hecho de que sobreviviera toda su tripulación. Y para eso, como digo, tuvo que gestionar no solo sus emociones, sino también las emociones de sus hombres. Y efectivamente, Shackleton, aunque su barco se hundió y ha sido encontrado, por cierto, hace relativamente poco, consiguió la proeza de que sobrevivieran sus hombres. No solo él, sino también sus hombres. Y lo hizo así, alejando o consiguiendo que no fueran esas emociones de pura supervivencia las que tomaran el mando, sino su raciocinio. Y no ha sido el único ejemplo, porque ahora vamos a hablar de James Bond, pero no de este James Bond, de este James Bond. James Bond Stockdale, un marino norteamericano, evidentemente condecorado, como podéis ver en la foto, y que cayó derribado en las selvas de Vietnam. Cuando caía con el paracaídas, tuvo claras bastantes cosas. Tenía claras y podía visualizar, como si lo estuviese viviendo en sus carnes en ese momento, todas las torturas, todas las perrerías a las cuales iba a ser sometido por el Vietcong y evidentemente con un peligro de muerte inminente en cualquier momento, que podía ser asesinado por el capricho de sus captores. Y en eso tiene gran relación con otro de los estoicos ilustres, que es Víctor Frank, que como sabéis también fue un superviviente, fueron supervivientes ambos de dos campos de concentración, uno vietnamita para prisioneros norteamericanos y otro alemán para prisioneros judíos. Como decía, ambos, porque fueron ambos, tuvieron clara una cosa, que lo único que sus captores, por tanto la vida, el destino, podía arrebatarles todo, salvo la capacidad de decidir en cada momento cómo sentirse, qué tenían que sentir o cómo podían
recibir o reaccionar cada cosa que les pasara. Normalmente mala en la situación en la que iban a estar, pero era elección propia, personal, inalterable y que solo les pertenecía a ellos, el elegir la manera de reaccionar ante esas situaciones, la manera en que podían ver esas situaciones o recibir esas situaciones, qué emoción podían elegir o podían gestionar, o cómo la podían tratar ante cada estímulo, probablemente malo, que fueran a recibir en los siguientes años, día tras día. Y él incluso dice que reflexionó, ahora hablo de James Bond Stockdale, que reflexionó, pensó cuando estaba acercándose esa hierba que era la tierra y casi veía los cascos de los vietnamitas, estoy saliendo del mundo moderno para entrar en el mundo de Epicteto, en el mundo de no es lo que me pasa, sino como yo percibo o reacciono o siento aquello que me pasa. Solo yo tengo esa elección. Y de hecho, cuando a James Bond Stockdale le preguntan qué enseñanza había sacado de esos años, él contestó con una pregunta. Y fue, ¿saben quiénes no sobrevivieron a aquellos años? ¿Quiénes eran los que seguro y casi yo sabía con antelación que iban a morir? Los optimistas. Una curiosa respuesta, y él la explicaba, porque los optimistas eran aquellos que decían y pensaban, para Navidades ya están en casa. Llegaba la Navidad y ellos seguían sufriendo. Para Acción de Gracias yo estaba en casa. Y llegaba Acción de Gracias y ellos seguían sufriendo. Para la siguiente Navidad están en casa y una vez más seguían allí. Entonces, ese dolor continuo por esa expectativa que no dependía de ellos y que no se veía satisfecha, eso era una tortura, si cabe, mayor que la que realmente se les infringía. Con lo cual eran sus percepciones, sus expectativas, su manera de ver el mundo, la que les estaba dañando más y la que al final, cuando la mente falla, cuando se nos quita toda esperanza, o mejor dicho, cuando hemos sentido ese apego y hemos sentido tal dolor tras ver que esa esperanza no era satisfecha, que nos ha ido minando mentalmente y por tanto físicamente, que nuestra forma de sobrevivir, nuestra adaptación, empieza a verse mermada y al final somos más vulnerables. Y eso era lo que él explicaba, que le pasaba a esa gente que de alguna manera de repente enfermaba o cuyas heridas se agravaban. Y él pensaba que era en parte por esa esperanza no satisfecha, por esa percepción que al final siempre les decepcionaba, porque esperaban algo que no dependía de ellos. Y ese es el deseo, el esperar algo es el deseo, pero hay muchos tipos de deseo. Y el deseo era algo que preocupaba a los estoicos, porque estaba muy relacionado con emociones como la tristeza, la ira o la ansiedad. Entonces ellos distinguían entre varios tipos de deseo. El deseo hedonista, que es el deseo del puro placer, el que en realidad un poco también desea el cerebro, en parte,
que siempre está programado para acercarse al placer y alejarse del dolor, y que solo eso, solo tiene ese fin hedonista, solo tiene ese fin que es acumular riquezas, acumular placeres, fama, dinero. Luego está ese deseo motivacional, ese amor por el proceso, por el camino. Y es el deseo de ser mejores, pero disfrutando del camino. Y esto está también relacionado, ese deseo motivacional para llegar a un fin, que además ese fin puede ser un fin que no solo te beneficia a ti, sino que beneficia a los demás. Ver siempre, enfocar en aquello que vamos a aportar a los demás cuando consigamos ese fin, también nos va a ayudar a esa consecución. Entonces, como decía, ese deseo motivacional para llegar a un fin y ese deseo que se relaciona íntimamente, que es el deseo cognoscitivo o de aprendizaje, tiene que estar presente en nuestro camino, en nuestro impulso. Tiene que acompañar, porque también puede estar el deseo hedonista presente, pero siempre tiene que acompañar y gobernar nuestras acciones y nuestros procesos y nuestras metas. Tienen que estar gobernadas tanto por el deseo motivacional como por el deseo cognoscitivo y de aprendizaje de aprender y de extraer enseñanzas en los errores y en los obstáculos. Con lo cual, saber siempre, tener claro siempre que en el obstáculo está el camino. Ese amor al obstáculo, ese amor al camino, es el que nos va a llevar pero porque caerá por su propio peso, nos va a dar más posibilidades, como luego veremos, de conseguir nuestros fines. Y repito, el deseo hedonista, digamos el placer puro que vamos a alcanzar por conseguir ese objetivo, también puede estar presente, pero nunca puede estar gobernando. No es que lo tengamos que excluir, pero no puede estar gobernando nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras acciones. Por ello, y ya advertían también precisamente el hinduismo, el budismo, advertía contra el apego, contra ese deseo hedonista, que es el que lo gobierna todo y nos hace hacer como de hámsters, dando una rueda, pensando en ese deseo, pero sin ver el camino correcto para llegar a ese deseo. Por tanto, ese deseo, ese apego por sí mismo, ese deseo hedonista que anula esos dos tipos de deseos, motivacionales y cognitivos, es el que, digamos, va a anular también toda posibilidad de alcanzar esa felicidad, esa ataraxia entendida como búsqueda de la virtud y de la calma. Con lo cual, sabiendo que no podemos negar, tiene que haber una cierta impregnación de ese deseo hedonista, pero siempre gobernando los demás, tenemos que elegir los deseos correctos que nos lleven a nuestros objetivos. Y como decía, ¿cuáles son los ingredientes de lo que los estoicos llamaban esa buena vida? Y eso va a ser dos. Dices, solo dos, pero menudos dos. Qué complicados ambos de conseguir. La buena noticia es que uno lleva al otro. Eso sí es cierto. Para los estoicos, nuestro objetivo, y además era lo único que dependía de nosotros, lo único que nosotros podemos seguro conseguir es la gestión, la identificación. Bueno, seguro, lo único que podemos aspirar a conseguir es la identificación y la gestión de nuestras emociones y, por tanto, de nuestros juicios, de nuestras percepciones, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y hay que actuar siempre con virtud. La excelencia, que los estoicos eran los primeros conscientes que era imposible de alcanzar, pero a la que se debía aspirar lo mejor posible,
la excelencia, y luego veremos en qué se traducía eso, se conseguía al actuar con la mayor virtud posible a través de esos elementos. Y actuar con la mayor virtud posible y siendo conscientes de que eso es lo único que podemos controlar y despreocuparnos de lo demás, no dejar que nuestra mente nos ocupe con aquello que no podemos controlar, es lo que nos lleva como consecuencia a esa tranquilidad, a esa ataraxia, a esa aceptación de lo que tenemos y no desear más que lo que tenemos y no lo que no tenemos. Y eso nos lleva a esa calma, a esa paz mental, a esa satisfacción con nuestra vida, que es lo que ellos, y de alguna manera también nosotros podemos llamarlo felicidad. Ya sabéis que la felicidad tiene muchos conceptos. Uno de ellos puede ser ese. Puede ser una combinación de ambos, entre tener momentos puntuales de placer hedónico, acompañados siempre de esa claridad mental y de esa paz mental que nos lleva hacia lo que nosotros queremos ser y digamos, el entorno que nosotros queremos conseguir. Y ahora sí que llegamos a cuáles son esas virtudes. Y los estoicos distinguían 4 grandes virtudes, o 4 principales virtudes. Y lo que pasa es que, como todo, las traducciones, los vocablos, hace que lo que nosotros a lo mejor entendemos al leer estas palabras, y esto es parte de lo que es el lenguaje y la comunicación, no sea exactamente lo que ellos querían significar con ellas. Por ejemplo, ellos hablaban de la sabiduría, pero no era una sabiduría de ser más listo que nadie y de ganarles a las partidas de Trivial. Era una sabiduría en cuanto sobre todo al autoconocimiento, en conocer las virtudes propias, pero también no los defectos, sino las áreas de mejora. La sabiduría en cuanto a también conocer el entorno, conocer a los demás y ver también esas cualidades en los demás. La sabiduría en cuanto a ser conscientes, la sabiduría en cuanto a ser conscientes de que las cosas que vemos o que percibimos son realmente, no son, perdón, las que nos dañan, sino lo que nos daña, lo que nos beneficia, es la manera en que las percibimos, ser conscientes de eso. La sabiduría también es el saber lo que depende de nosotros o distinguir lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Como veis, son conceptos de sabiduría que son bastante distintos a los nuestros y que tienen más bien que ver con una toma de conciencia de nosotros mismos y de nuestro mundo, tiene más que ver con una aceptación de lo que nos traiga ese mundo, por lo tanto, lo que nos traiga la vida, lo que nos traiga el destino, tiene mucho más que ver con eso que con lo que es la sabiduría en cuanto a saber muchos datos o saber mucho de algo, ¿vale? Ser un experto en algo. No es sabiduría la que ellos buscaban. La justicia. La justicia sería para ellos el dar a cada uno, ese concepto de dar a cada uno lo suyo, pero también dar a cada uno lo suyo y también darnos a cada uno lo nuestro. El saber también exigirnos a nosotros, pero a la vez el poder también ser compasivos con nosotros y con los demás. La justicia también es intentar ponderar
es equilibrado o no, lo que es virtuoso o no, el saber distinguirlo también, el también ver si una acción nuestra va a ser beneficiosa para otros o dañina para otros. Eso también sería un concepto de justicia estoica que penetraría en esas virtudes estoicas. El coraje. El coraje entendido no como la ausencia de miedo, sino respecto a la actuación, el actuar, el hacer lo correcto, a pesar de ese miedo. Sócrates ya hemos visto que lo lleva al extremo, ese coraje, esa aceptación de que si hago lo correcto y tengo que morir por ello, sea. Eso sería un coraje llevado al extremo, no hace falta llegar ahí. Pero el coraje sería básicamente el ser conscientes de que nuestros impulsos nos van a llevar por esa parte, digamos, primitiva nuestra, nos van a llevar a que busquemos el placer y nos alejemos del dolor, pero el coraje es aceptar que a veces sí que tenemos que pasar por ese dolor y aceptarlo y pasarlo, pese a nuestro miedo, pese a que nuestra programación nos está diciendo algo distinto, que vayamos justo al otro lado. Entonces la virtud de actuar correctamente, de actuar como tenemos que hacerlo, pese al miedo, pese a que sepamos las consecuencias que puede haber por ello, siempre que estemos en la buena dirección, ese va a ser el coraje. Y la disciplina. La disciplina va a ser avanzar en la dirección que tenemos que avanzar y hacerlo pese a la natural resistencia por miedo, por pereza, que es también una hija del miedo, por cualquier motivo que nos está diciendo nuestra voz interna que tenemos que abandonar. La disciplina también implica eso que hemos comentado antes, de no estar siempre pensando en el resultado, sino pensar en el camino y lo que nos tiene que aportar, en aquello que nos va a regalar, en aquellos premios que nos va a regalar el camino y que nos van a regalar los obstáculos también. Eso también se relaciona con el coraje, es que todas están relacionadas. Todas en realidad son una parte del mismo todo. Son manifestaciones distintas, como ocurría con los dioses hindús, son manifestaciones distintas de la misma entidad, que es la virtud. Ese arete va a estar manifestado por estas virtudes principales, que luego van a tener también muchas hijas a su vez. Muchas manifestaciones, pero que son manifestaciones de esa misma entidad. Y para los estoicos, como os decía, la práctica de esas virtudes normalmente va a llevar como consecuencia, pero eso no quiere decir que no tengamos que ser conscientes también de ello, que tengamos también que trabajar por ese lado, va a llevar a la regulación de nuestras emociones y a evitar lo que ellos llamaban las pasiones, que eran esas manifestaciones extremas de la emoción, de manera que ya no eran útiles, sino que eran dañinas. Se convertían por exceso, como lo que decía Paracelso, que en la dosis está el veneno. Esas manifestaciones que podían tener una finalidad que los estoicos veían como útil, que nosotros con la ciencia moderna vemos como adaptativa, todas esas emociones, que no son ni buenas ni malas, sino que están ahí para algo, se convierten en unas amas y nosotros sus esclavos. Entonces sí que son dañinas. Son dañinas porque nosotros no las hemos sabido gestionar, no porque sean dañinas por sí mismas. Entonces, y eso se relaciona también con el apego que hablábamos antes. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que obsesionaba a los estoicos era cómo regular esas emociones, cómo hacer que no fueran las emociones las triunfantes, sino que fuera la razón
la reina, la que gobernara sobre ellas. Y para ello establecen ese sistema operativo que tiene que estar controlado por la conciencia, por la razón, y que tiene por tanto que pasar cada situación por el filtro de la razón para hacer esta aparentemente sencilla distinción. La distinción es la dicotomía de control, pero bueno, tiene una pequeña tercera pata secreta de la que ahora hablaremos. Es la distinción y saber distinguir entre lo que sí está bajo nuestro control, aquello que podemos controlar, que ya hemos dicho que eran esas virtudes, nuestros pensamientos, nuestras percepciones, cómo vemos el mundo, nuestros juicios, el juicio ante las cosas, la aceptación de lo que nos sucede, las acciones encaminadas siempre hacia los demás y nosotros siendo parte de los demás, todo eso está bajo nuestro control. Y realmente lo que proviene de nosotros es lo único que está bajo nuestro control. Lo que sale y cómo entra lo que está fuera. Eso es lo único que está bajo nuestro control para los estoicos. ¿Y qué es lo que no está bajo nuestro control? Pues todo lo demás, todo lo externo. ¿Cómo reaccionan los demás a lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que hacen los demás? Lo que va a hacer hoy, qué tiempo va a hacer hoy, con quién nos vamos a encontrar hoy, qué noticias vamos a ver hoy, qué va a ocurrir en el mundo hoy. Eso no está bajo nuestro control. No podemos centrar nuestra atención, nuestros esfuerzos, dejar que eso proyecte emociones en nosotros dañinas porque no está bajo nuestro control. No podemos enfocarnos en ello. Lo que sí que es cierto, y esto es esa tercera pata secreta, es que si nosotros actuamos con esas virtudes, si nosotros actuamos de manera correcta, si nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que es lo que veis ahí, el instrumento. Si imaginaos que queremos tocar el violín, es evidente que si tenemos sabiduría, si conocemos en qué somos buenos, en qué tenemos que mejorar, y en vez de frustrarnos por lo que no tenemos, nos enfocamos en mejorar en ello, si practicamos, si nos preocupamos por aprender, todo eso, la ejecución continua, el probar cosas nuevas, la creatividad, todo eso está bajo nuestro control. Con lo cual, eso va a mejorar nuestras habilidades de manera casi inevitable. Pero no están bajo nuestro control ciertas circunstancias. Que vaya o no mucha gente a ese concierto, la acústica del lugar, que a lo mejor hay una temperatura muy alta y se rompa una cuerda del violín. Todo eso no está bajo nuestro control. Y todo eso puede frustrar toda esa ejecución que nosotros hemos practicado. Pero sí es cierto que cuanto más estemos nosotros centrados en lo que está bajo nuestro control, vamos a influir, no determinar, pero va a haber una mayor influencia de manera inevitable respecto a lo que no está bajo nuestro control. Y repito, va a ser una influencia que tenemos que aceptar que puede no ser suficiente y que el acontecimiento externo supere esa influencia. Pero sí es cierto que va a minimizar en una cierta manera aquello que pueda ser afectado por la circunstancia externa. En el ejemplo del violinista, nuestra ejecución puede verse afectada por el público, por el estado de ánimo del público, por el calor, pero cuanto más hayamos practicado, más depurada va a ser esa ejecución y menos le va a costar combatir, entre comillas, esa ejecución al estado de ánimo del espectador. ¿Vale?
cuyo ánimo no depende de nosotros. Pero vamos a influir más en ese ánimo si nos hemos preocupado en esa preparación y en ese proceso. Y hemos aceptado también que ese obstáculo pueda surgir. Es lo que llamaríamos esa tercera pata o tricotomía de control. Pero ni siquiera podemos estar centrados en esa tercera pata. Tenemos que estar centrados en aquello que sí está bajo nuestro control. Por tanto, aquello que está bajo nuestro control es esa percepción del mundo. Y siempre, como decía Epicteto, va a haber una diferencia y no va a ser lo que nos dañe, lo que nos ocurre, sino lo que percibimos, la manera en que vemos lo que nos ocurre. Eso va a ser lo que haga toda la diferencia. Si suspendo un examen, puedo sentir que ya es el fin, que ya está todo, o puedo coger y decir, vale, pues estudiaré más, voy a aprovechar esto para aprender más esta materia. En el caso de James Bond Stockdale, él lo que hizo, ¿os acordáis? De ese norteamericano que cae en Vietnam y que nos prevenía contra los optimistas, no solo sobrevivió, sino que utilizó esa forma de ver su cautiverio, de percibir su cautiverio como una oportunidad, como un obstáculo que necesitaba para seguir su camino en la vida, lo utilizó para montar una red de informantes entre los prisioneros. Entonces, en vez de abandonarse como otros que se dejaban morir, hizo algo útil. Se ganó con su actitud a los propios vietnamitas, a los propios prisioneros, compatriotas, y montó una red de información que salvaguardó en gran medida a esos prisioneros y que de alguna manera contribuyó a la causa que él defendía. Por eso fue un estoico perfecto, porque utilizó esa percepción, ese filtro, no dejó que fuera la emoción, el miedo, la desesperación la que gobernara, sino que fue la razón la que le fue guiando en ese camino, que al final salvó su vida y le impulsó a un bien mayor. Por tanto, ese enfoque tiene que estar en lo que depende de nosotros para influir en lo que no depende de nosotros y a la vez aceptarlo. A la vez aceptar que podemos influir, pero que al final la vida, el destino, pero no de una manera, puedes llamarlo como quieras, el azar, el destino, los destinos divinos, como quieras. A los estoicos eso no entraban en ello, no les parecía importante. Simplemente era la vida. Era la vida, el destino, pero ampliamente considerado como aquello que no dependía de nosotros. Y había que, por un lado, enamorarse de ello, amar aquello que nos acontecía, no desear otra cosa que lo que nos acontecía. Si era bueno, genial. Y si era malo, pues también genial, porque era una manera de aprender. Y eso era, aunque fue Nietzsche el que acuñó ese término, el amor fati, el deseo de aceptar, o sea, de que está bien lo que nos ocurre, sea lo que sea, o que es adecuado lo que nos ocurre. Y ojo, siempre desde la perspectiva, porque los estoicos eran activos, ellos iban a por la acción, no eran pasivos, que además eso les diferenciaba del hinduismo, del budismo. No era una resignación, sino que era una aceptación activa, de que había que seguir como en los torrentes de agua, buscando nuevos caminos si unos estaban cerrados. Que eso era una perspectiva continua y cada día era un nuevo viaje del héroe y de la heroína, que ellos aceptaban, repito, aceptaban, no se resignaban y seguían moviéndose y seguían actuando, siempre actuando, siempre aspirando a esas virtudes que hablábamos antes. Por tanto, ellos distinguían entre lo bueno, lo malo
y lo indiferente, o el indiferente, o lo neutro. A mí me gusta más lo neutro. ¿Y qué era lo bueno? Pues todas las virtudes que hablábamos antes, practicarlas, practicar esas virtudes. Eso era lo único bueno para ellos. ¿Qué era lo malo? Lo malo no eran las desgracias. Lo malo era no ser así, no practicarlas. Eso era lo malo para ellos. ¿Qué era lo indiferente neutro? Todo lo demás, todo lo que no dependía de nosotros. Claro, lo bueno y lo malo es lo que depende de nosotros, y lo indiferente es lo que no depende de nosotros. Otra cosa es que ellos distinguieran entre lo preferido y lo no preferido. Tampoco eran, ¿vale? Ellos preferían evidentemente la salud a la enfermedad. Preferían la riqueza a la pobreza. Preferían la paz a la guerra. Preferían la amistad a la enemistad. Pero era para ellos neutro. No dejaban que pasara eso, la barrera de las percepciones, para ser gobernados por ello, sino que mantenían lo que ellos llamaban una fortaleza, una ciudadela interior, en la cual solo se centraban en que la población de esa ciudadela, que eran ellos mismos, estuviera en esa calma, en esa virtud. Y luego lo exterior, las riquezas, era algo que venía por añadido. Igual que el premio es algo que viene como añadido al proceso, pero para ellos lo importante era el proceso. Esa era la distinción que hacían. Y en ello se centraban, en el proceso, en el camino, en eso que salía de ellos y en eso que ocurría en ellos cuando entraba algo de fuera. Se centraban en cómo tenían que sentir, cómo tenían que gestionar sus emociones para que les fueran útiles. Claro, para ellos, ante esos indiferentes preferidos como la amistad, la salud, la riqueza, el poder, claro, entre los estoicos había emperadores y había gente muy, muy rica. El problema no era esa riqueza, incluso disfrutarla, pero había que disfrutarla con con cierta moderación que, que venía un poco relacionada con la disciplina. La disciplina viene también relacionada de manera directa con esa moderación. Entonces estaba bien disfrutar de la riqueza con moderación, para que precisamente no perdieran de vista el valor de lo que tenían. Y ese poder, esa riqueza, la cuestión no era, como digo, entonces tenerla, sino cómo se había conseguido. Eran perfectamente aceptables si, si esas riquezas, ese poder, habían sido conseguidos de manera virtuosa, pensando en el bien común y luego beneficiándose también de ese bien común porque se es parte de esa comunidad. Entonces, para ellos eso era perfectamente aceptable. No buscaban, como los epicúreos, la escasez, el no tener nada. No era eso. No era eso su objetivo. Con lo cual, eh, tenemos esa percepción, tenemos esa visión que está no sometida al apego, no está sometida al apego, a ese hedonismo que nos llevaría a una adaptación hedónica que nos haría perder la valoración de esas cosas que, aunque no dependen de nosotros, sí podemos valorar si las tenemos. Perdón, he dicho epicurismo antes, me refería al cinismo. Epicurismo precisamente es la búsqueda de ese placer bajo cualquier medio. Bueno, decía que lo importante era la manera de conseguir algo, no ese algo que se tiene, siempre desde la perspectiva de esa virtud. Claro, los indiferentes no preferidos pues son la pobreza, la enfermedad, la guerra, que, repito, no son malos de por sí, sino que lo malo es cómo nos afectan o
cómo nos llevan a sentirnos mal, a perder esa paz, esa calma. Claro, ocurre porque levantamos esas barreras que es nuestra ciudadela interior, que hacen que percibamos las cosas arrastrados por esas emociones de supervivencia, de miedo, de ansiedad, y no ser capaces de un poco alejarnos de nosotros mismos para verlo con mayor perspectiva. Ese distanciamiento cognitivo es uno de los elementos que forman parte del estoicismo. E intentar no ver siempre las cosas desde dentro, sino como si fuéramos un espectador o como un águila que viera un mayor contexto. Entonces, repito, no es la persona, no es la situación la que nos afecta, sino que somos nosotros los que, con esta percepción, con nuestro juicio, con nuestro pensamiento gobernado por la emoción o por la razón, nos vamos a empujar por el camino del sufrimiento o bien por el camino de esa virtud o de esa calma o esa ataraxia. Y es lo que hablaba antes, en la moderación de todos esos elementos preferidos. Porque el exceso y lo que hoy llamaríamos la dopamina hace que no valoremos aquello que tenemos y que lo demos todo por hecho. Y que de hecho demos por hecho que vamos a vivir para siempre. O demos por hecho a nuestros hijos o a nuestras posesiones, a nuestra salud, sin tener en cuenta que, como decían los estoicos, es un préstamo y algo que algún día, incluyendo la vida, tendremos que devolver. Es un préstamo del universo. Y aunque el universo no va a hacer nada por nosotros, nosotros sí que podemos hacer algo. Y tenemos que evitar, por tanto, ese apego. Ese apego que nos lleva esa orden que tiene el cerebro prioritaria de ir hacia el placer y alejarse del dolor. Eso todo tiene que ser más, esos impulsos primitivos tienen que ser también matizados, tienen que ser moderados. Y se moderan precisamente por la razón. Y por tanto, uno de los objetivos del estoicismo tiene que ser liberarnos de esas emociones descontroladas. Las emociones, como decía y como iremos viendo, tienen una función adaptativa, tienen una serie de funciones, incluyendo la tristeza, incluyendo el miedo, que nos benefician. No son ni buenas ni malas de por sí, pero en el momento que se descontrolan, en el momento en que dejamos que gobiernen todo, que maten o que oculten o que amordacen y aten a la razón, entonces ya vamos a vivir siendo sus esclavos. Y con lo cual vamos a vivir siempre a su capricho, a sus expensas, vamos a vivir sin libertad. Porque precisamente una de las cosas que busca el estoicismo es romper esas ataduras de nuestros juicios, de nuestras percepciones, de nuestras pasiones y cambiarlas por la libertad. ¿Os acordáis de la libertad que hablábamos antes de elegir, de las que hablaban Víctor Frank, elegir cómo sentirnos, de las que hablaban Víctor Frank y James von Stockdale? Pues esa libertad del individuo para gobernarse a sí mismo es la que nos va a dar la razón, la que nos va a dar el que la razón sepa hacer que las emociones colaboren con la razón. No las puede eliminar, no, el estoico no es una persona sin emociones, sino que es una persona que sabe gestionarlas, que sabe hacer que trabajen con él y no contra él, que no las silencia, sino que dialoga con esas emociones. Y también hay que saber distinguir entre metas y expectativas. La expectativa era la de aquellos prisioneros que esperaban que en Navidad estarían ya en casa.
La expectativa es darle poder a aquello que no depende de nosotros. Sin embargo, en la meta, el ser, si tenemos como meta ser mejor, ser una forma más avanzada de nosotros mismos, más virtuosa, es algo que sí depende de nosotros, porque siempre va a tener un proceso. Y nuestra meta va a ser el proceso, curiosamente. No el objetivo en sí, sino que nuestra meta será estar en ese camino, estar en ese proceso. Eso sí que depende de nosotros, centrarnos en ello. ¿Y qué es lo que va a ayudarnos? ¿Qué kit de primeros auxilios va a ayudarnos en ese camino estoico, en ese camino hacia la virtud, hacia la ataraxia? Pues como decía antes, y eso es eh, lo que va a empezar a suponer una diferencia, es conocernos a nosotros mismos, como se decía en la entrada del templo de Delfos, y también a nuestro entorno, tanto personas como lugar, como situaciones, el practicar la acción continua, el siempre estar moviéndonos hacia adelante, el gestionar nuestras emociones y ser conscientes de ellas, el identificarlas, el llevarlas a la conciencia, por ejemplo, escribiéndolas, como hizo en esas meditaciones Marco Aurelio, el también a través del agradecimiento, tomando conciencia de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, sino de lo que tenemos, y de seguir deseando lo que tenemos. El memento mori. El memento mori es la toma de conciencia de que vamos a morir, no solo nosotros, sino aquellos que son nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amores, nuestras mascotas. Todos van a morir, nosotros vamos a morir. Y tenemos que precisamente tomar aquello como una enseñanza continua, como un recordatorio continuo de que tenemos que valorar y disfrutar lo que tenemos y no darlo por hecho. No considerar que es un regalo del que somos propietarios, sino que es un préstamo que vamos a tener que devolver, pero del que podemos precisamente por ello disfrutar, centrarnos en disfrutarlo más a fondo, con nuestra conciencia. Luchar contra ese inconsciente que se basa en los recuerdos, que se basa en la memoria y que siempre nos va a llevar a, a callar esa razón, a dejarnos gobernar por esos impulsos, por ese pasado y no por ese presente. Estar en el presente también es igual que en esas religiones, igual que en ese mindfulness moderno, que también bebe de aquello. Estar presente, disfrutando, tomando conciencia de cada momento, tomando conciencia de sus aprendizajes. Eso también es parte de ser al estoico. También nos ayuda a ello, además del evento mori, esa visualización negativa consciente, no porque la ansiedad es una visualización negativa inconsciente que nos lleva al futuro y que está gobernada por esos recuerdos del pasado, por esa memoria, que nos llevan a escenarios terribles, pero sin que nosotros podamos controlar cuándo estamos en ellos y para qué estamos en ellos y si que aprendamos realmente nada de ellos. Sin embargo, en la visualización negativa consciente es la razón, es el consciente el que gobierna y el que nos puede ayudar a anticiparnos como si fuéramos jugadores de ajedrez a los movimientos de la vida y hacer que entonces, si ocurre, no suframos tanto, porque ya nos habremos anticipado. Pero repito, nos habremos anticipado de manera consciente, de manera controlada por nosotros. Luego, claro, también ese distanciamiento cognitivo o ese papel del observador que va a suponer que no vamos a estar encerrados en nosotros mismos, que nuestras percepciones van a ser sometidas y nuestras emociones van a ser sometidas a juicio por un tercer observador, como si se tratase de una persona distinta, como si se tratase de nuestro amigo o de nuestro compañero o de aquel que nos pide consejo.
que ya os digo, será un consejo de nuestro consciente a nuestro inconsciente. Ese papel del observador también tiene que ser parte de ese arsenal estoico. ¿Y cómo sería un estoico hoy en día? Los propios estoicos tenían la conciencia de que, y sabían perfectamente, que ellos no podían aspirar al ideal absoluto estoico, ni a las virtudes al 100% que hemos reseñado antes. Pero podían aspirar a hacerlo lo mejor posible y aspirar a hacerlo cada vez lo mejor posible, que es el concepto moderno del Kaizen también. Ellos también tenían ese propio Kaizen. Y un estoico hoy en día sería una persona que intenta conocerse a sí mismo, que intenta conocer a los demás, que intenta no dañar, pero tampoco deja que le dañen, que se aparta de aquellos, no los intenta cambiar, pero se aparta de aquellos que le dañan, que ve cada obstáculo como un aprendizaje y no como el fin, que ve cada día como un viaje en el cual va a ser transformado, en el cual va a tener inevitablemente momentos buenos y momentos malos, que va a aprender a aceptar que esos momentos van a existir, que se va a centrar cuando intente un objetivo desde bailar, hablar inglés, mejorar en su trabajo, encontrar un nuevo trabajo, se va a centrar en el proceso más que en el resultado, que sí va a obtener las satisfacciones que implica el avanzar y un poco anticipar esa visualización de su objetivo, pero sobre todo va a ser gobernado por el deseo de aprender, de avanzar, de hacer algo bueno con aquello que va obteniendo. Todo eso que sabe distanciarse de los problemas para verlos desde una mejor perspectiva, todo eso es lo que sería un estoico hoy en día y que vemos que tampoco es tan distinto a lo que era un estoico entonces. Y ese estoicismo moderno, por último, vemos que bebe, o sea, la neurociencia, la PNL, incluso la terapia cognitivo-conductual, que a lo mejor no se ve porque la estoy tapando, todo ello bebe de alguna manera de ese pensamiento estoico, de esa manera entre distinguir entre lo que percibimos y lo que ocurre fuera de nosotros. O al revés, entre lo que ocurre fuera de nosotros y cómo vemos nosotros esos acontecimientos, cómo podemos elegir cómo nos hacen sentir. Ese mapa y ese territorio que distingue la PNL. Esa conciencia, esa toma de conciencia, el ver cómo nosotros podemos modular incluso nuestras reacciones si somos conscientes de ella, si las identificamos, con lo cual también las podemos gestionar, que es un poco esa terapia cognitivo-conductual que intenta tomar conciencia de esas emociones y de lo que traen para nosotros, el mensaje que traen para nosotros, y en definitiva la neurociencia que ya ve las relaciones entre esos tres cerebros, entre el resto del cuerpo, como el estómago, el corazón, especialmente nuestro aparato respiratorio, todo ello está totalmente relacionado, esos procesos físicos y nuestra salud física, cómo está determinada también, cómo está influida, acordados de la influencia por ese sistema de pensamiento, de creencias, de percepción, de acciones ante esos pensamientos y ante esa percepción, cómo todo ello está relacionado. Por tanto, hemos visto un poco lo que es el estoicismo y vamos a ir viendo en los siguientes capítulos la ansiedad, ese miedo, la búsqueda de la felicidad, la ira, la tristeza, cómo los objetivos, cómo ir gestionando a través de ese sistema operativo mental que es el estoicismo, cada una de las cosas que nos pueden aceptar y que buscamos. Gracias por haberme acompañado y hasta la siguiente entrega de este curso de estoicismo en el que te agradezco que estés.